Nuestro equipo está conformado por Rodríguez Mejía Minerva Sinay y Rojo Orozco Josué. Nuestro proyecto es acerca de la evaluación de la eficiencia de un reactor electroquímico acoplado a un reactor de lixiviación utilizado para la obtención de cobre. Nuestro proyecto contempla un objetivo principal que está compuesto de 4 objetivos subyacentes. El objetivo principal es la evaluación de la eficiencia del reactor electroquímico acoplado al reactor de lixiviación para la recuperación del cobre, como se había dicho en su título. Ahora, este está contemplado por 4 objetivos. Uno de ellos es el diseño de los planos del reactor electroquímico para la fabricación de este. Otro es la realización de las pruebas de lixiviación para determinar las condiciones óptimas de la recuperación del cobre. Por tercero tenemos la implementación del prototipo del reactor electroquímico y las condiciones determinadas para probar su correcto funcionamiento. Y por último, el diseño de un proceso a mayor escala. Antecedentes. La chatarra electrónica. Como se sabe, la producción electrónica es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria manufacturera en el mundo. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica y la intensa comercialización estimulan un proceso de reemplazo rápido. Los efectos de los productos electrónicos descartados en la salud y en el medio ambiente se han convertido en un tema de interés global en los últimos años. En toda esta basura electrónica se tienen muchos circuitos integrados, en la cual se tienen muchos metales, desde los más simples hasta algunos muy valiosos, y debido al mal tratamiento de estos llegan a ser un contaminante muy grave para el ambiente. Así que de cierta manera se necesita un reciclaje de estos circuitos y una manera de disminuir estos. Proceso de lixiviación. Esta es una técnica muy importante en nuestro proceso, porque es con la que vamos a recuperar el cobre de la chatarra electrónica. Pero eso más adelante hablaremos de ello. Ahorita es importante establecer un poco el concepto de lixiviación. Bueno, pues ese es un proceso de separación, una técnica metalúrgica extractiva, en la cual se extrae el metal a partir de un solvente, el cual va a hacer que el metal se convierta en una sal soluble y así se pueda obtener. Los reactores electroquímicos. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico, llamado electrodo, y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución, en algunos casos especiales, un sólido. En nuestro proyecto, la electroquímica está presente en el uso de un reactor de electrodo cilíndrico rotatorio de cobre, con el cual buscamos reducir el cobre obtenido de la lixiviación. Esta configuración se caracteriza por presentar distribución de corriente y potencial uniformes, alta transferencia de material, trabajar en régimen turbulento a bajas velocidades de rotación, al no estar afectada por el flujo axial y la posibilidad de utilizar superficies rugosas, además de operar en modo batch o continuo, siendo en nuestro caso batch, y teniendo una sencilla recuperación de los productos depositados sobre el electrodo. Justificación. Aquí hablaremos un poco más del flujo del proceso presente en nuestro proyecto, primeramente teniendo una obtención de materia prima. Como se había comentado, esto sería mediante las tarjetas electrónicas, las cuales pasarían a un proceso de separación mecánica, primero comenzando con un tostado en un horno a una temperatura muy elevada durante 3 horas, posteriormente a una molienda y con el polvo obtenido de la molienda a una separación magnética, de esta manera hasta reducir la mayor parte de los iniciados y solo dejando el cobre. Posteriormente a toda esta separación mecánica se obtendría un polvo. Ese polvo se le llama ceniza. En este traería el cobre, pero también traería otros indeseados, ya que con la separación mecánica no es lo suficiente para poder llegar a separar el todo y que solo quedara el cobre. Así que aquí es donde entra el proceso de lixiviación. Con esta ceniza se hace una solución con el cual se va a usar un solvente para su separación. En este proceso de lixiviación se utilizarían diferentes concentraciones de cloruro férrico, el cual sería nuestro solvente. Se utilizarían diferentes concentraciones para ver con cuál se tiene una mejor
recuperación de este cobre. Posteriormente a esto, ya teniendo el cobre y analizándolo, se pasaría al proceso electroquímico, el cual sería encontrar las condiciones indicadas para llevar a cabo este proceso. Ya eso sería mediante voltamperometrías cíclicas para encontrar el potencial adecuado para llevar a cabo esto. Fundamentos. Nuestro proyecto se fundamenta mayoritariamente en conocimientos básicos del área de electroquímica, mismos que abarcan a su vez temas más específicos tales como cinética y el transporte de masa. Como se mencionó anteriormente, para un estudio efectivo del correcto funcionamiento del reactor, el régimen de transporte de masa dentro de él debe ser considerado como requisito prioritario. Viabilidad y factibilidad. Este punto de nuestro proyecto está dividido en 4. Primeramente, la viabilidad económica, que tendrá desde el nivel piloto como nivel industrial. Viabilidad ambiental, viabilidad social y factibilidad. Viabilidad económica, nivel piloto. ¿Cuánto cuestan los materiales utilizados? En la siguiente tabla se da un precio por cada material utilizado. Ciertamente las cantidades aquí mostradas no son las que se utilizaron en nuestro proyecto, ya que las que utilizamos eran menores. Pero aquí es el precio que se tenía en el mercado. Igual más adelante en el análisis de costo se dará un precio equivalente a la cantidad que utilizamos en este proceso. ¿Cuánto cuestan los equipos? En la siguiente tabla se muestra los equipos que se utilizaron en todo nuestro proceso y los costos de esta, tanto también en el proveedor y así. También cabe destacar que todos estos equipos ya se tenían en el laboratorio de electroquímica y corrosión, así que no fueron necesario comprarlos, pero sí pueden ser parte del análisis de costo. Inversión fija. La inversión fija obtenida a nivel piloto en nuestro proceso a partir de nuestros costos de equipo se puede reflejar mediante el siguiente cálculo, donde IE se refiere a los componentes principales del proceso, mientras que IA incluye la inversión de equipo auxiliar. Como componentes principales se tiene el agitador, el reactor electroquímico y los 3 distintos electrodos, y como equipo auxiliar se puede considerar el multímetro, el potenciostato y la computadora. Así que, teniendo estos costos ya anteriormente registrados en nuestra tabla de precios, se pasa a hacer la sumatoria, en la cual tenemos una inversión fija de 32,078 pesos. Costo de operación. Este es un proceso que se puede evaluar por unidad de tiempo o por unidad de producción o simplemente el costo fijo de un proceso, como ese es el caso. Este concepto incluye varios costos asociados con la inversión, los costos variables y los costos de mano de obra. Estos costos se pueden ver reflejados a través de la fórmula que se puede ver en pantalla, donde C es el costo de operación del proceso, A es un factor que considera gastos anuales como regalías, mantenimientos, etc., los cuales no es posible predecir con detalle a un nivel preliminar, por lo tanto aquí se va a considerar como 1. B es el costo unitario de cada materia prima de MP, C es el costo de cada servicio E. En el caso de nosotros, al usarse muy poca energía eléctrica, que sería la única energía que utilizamos, no lo consideraremos en cuenta porque realmente fue mínima. MO es el costo de mano de obra, el cual a un nivel piloto como lo hicimos nosotros no se tuvo. Y P es el precio de cada subproducto SP. En este caso el único producto obtenido es el cobre, así que solo consideraremos este. Utilizando la fórmula anteriormente vista de costos, pero quitando los términos que a nosotros no nos involucraban en nuestro proceso, se tiene que costos es igual a la inversión fija más el costo de las materias primas menos lo generado de ganancias del cobre. En las materias primas, como se había mencionado anteriormente, se hace un análisis del costo equivalente por las cantidades que se utilizaron, como se puede leer en el texto. Así, juntando todos estos valores y utilizando el precio actual del cobre, que es de 96 pesos por kilogramo, se tiene un costo de 32,131.96. Con este costo tan elevado y con tan poquita ganancias que no alcanza a cubrir ni siquiera el costo de las materias primas, el resultado económico a nivel piloto al menos, y teniendo así una proyección a nivel
a un escalamiento más grande, es que el resultado es que no es viable. Nivel industrial, volumen de producción. Para llevar a este proyecto a nivel industrial se tendría un modelo de negocios de compra única con mantenimiento de los equipos, es decir, que se vendían y construirían los reactores para vender a los clientes y además se vendería también la solución, siendo esta última lo que permitiría un ingreso de capital continuo para la viabilidad financiera de la empresa. Escalamiento de equipos, cambio de diseño. Para la adaptación de este proceso a nivel industrial se necesitan tres procesos: el de la preparación de la ceniza de chatarra electrónica. Para la preparación de esta ceniza se lleva a cabo una serie de pasos que podrían reducir la viabilidad económica del proceso. Después está la preparación de la solución lisiviante. Una vez obtenido el cobre lisiviado, este procede al reactor electroquímico donde es recuperado de forma sólida. Además, actualmente el incumplir los límites de cobre es de 20.000 a 50.000 días de salario mínimo, así como una cláusula temporal o definitiva, cuando no se siguen medidas correctivas. Hay casos de reincidencia o de desobediencia reiterada en 3 o más ocasiones, además de un posible arresto administrativo de 36 horas, decomiso de instrumentos, ejemplares, productos y subproductos relacionados y la suspensión o revocación de concesión de licencias, permisos o autorización previamente otorgadas. Los efectos de los productos electrónicos descartados en la salud y en el medio ambiente se han convertido en un tema de interés global en los últimos años. Una ventaja comparativa de los procedimientos electroquímicos para el tratamiento de enfrentes es que resulta posible eliminar la especie de contaminante y en general simultáneamente transformarla en un producto de valor comercial o al menos inocuo. Así, el tratamiento electroquímico del enfrente no solo constituye una inversión a realizar para atender una disposición gubernamental relativa a la conservación del medio ambiente, sino que es factible considerarlo como la fuente de un producto nuevo que puede ser comercializado. Siendo el proyecto un reactor de lisiviación acoplado a uno electroquímico, se ha probado que se logra la recuperación de cobre y con ello la reutilización de este metal y así una disminución de desechos electrónicos. Tomando todo esto en cuenta, se puede considerar así una excelente idea de reciclaje. Socialmente estamos en un ambiente de cambio donde los gobiernos se han dado cuenta que la cuestión ambiental es un asunto global que atañe a todos. Fenómenos como el cambio climático han puesto nuevamente el foco en el vertido y disposición final de los enfrentes gaseosos, líquidos y sólidos producidos por las actividades humanas. En este contexto, las reglamentaciones ambientales son cada vez más restrictivas en cuanto a los valores de concentraciones máximas permitidas para diversas sustancias emitidas como desecho. Ello exige el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan alcanzar los valores establecidos como nuestro proyecto. Además de ello, es importante mencionar el impacto científico que se obtendrá, ya que podría influir como base para futuras investigaciones en este ámbito. Factibilidad. La factibilidad de la experimentación resultó ser alta al poderse concluir sin inconvenientes. No se requirió de un capital sumamente alto para llevarlo a cabo. Todos los recursos utilizados han sido proporcionados por el Laboratorio de Electroquímica y Corrosión de la Universidad de Guadalajara, bajo la supervisión de José Ángel Barragán López, estudiante de maestría, con el cual estuvimos colaborando. Además, en ninguna de las etapas de nuestro proceso se generó ningún tipo de contaminante difícil de tratar, por lo que ecológicamente es muy atractivo. Metodología propuesta. Proceso de lisiviación. Este se divide en estos dos. Procedimiento de lisiviación. Para llevar a cabo la lisiviación, primeramente se prepara una solución 0.5 molar en ácido clorhídrico. Esta misma contenía un porcentaje variado de cloruro férrico. Esto es debido a que se utilizarían diferentes concentraciones de esta para ver con cuál se obtenía una mejor lisiviación del cobre. Ya teniendo esta solución, se pasó a introducir la ceniza de la chatarra electrónica en esta, para poder llevar a cabo el proceso de lisiviación en el reactor de lisiviación. Cada determinado tiempo se tomó muestra de este y para llevar un análisis en 24 horas para ver en cuál de estos porcentajes de cloruro férrico era el indicado para tener una muy buena recuperación de cobre. Lectura de resultados. Ya teniendo las muestras anteriormente mencionadas, estas se pasaron a una lectura mediante el equipo de absorción atómica, en el cual se tomarían las concentraciones que en cada una de estas se presentaron, y ya con estas formando
una gráfica a partir de estos datos, nos daríamos cuenta cuál sería el porcentaje de cloruro férrico indicado para llevar a cabo esta lisiviación. Aquí se pueden apreciar tanto el reactor de lisiviación con el que se realizó este proceso como la solución obtenida, la cual ya contiene el cobre lisiviado. Prueba de voltamperometría cíclica. Esta es una técnica electroquímica en la cual se hace pasar un potencial al electrodo de trabajo, comenzando en un sentido directo del potencial a uno inverso, y así hasta llegar otra vez al sentido directo, realizando un ciclo en el cual el potencial va a variar desde un punto positivo pasando hasta un punto negativo y volviendo al valor inicial. En este proceso se llegará a tener dos picos, el pico catódico y el pico anódico, en el cual nuestro interés va a ser el pico catódico, el cual en este se realizará una reducción del cobre oxidado que esté en la solución lisiviante, y así de esta manera recuperar el cobre, el cual se va a electrodepositar en el contorno del electrodo. En el siguiente diagrama se ve una apreciación de cómo se lleva esto a cabo. Se comienza con un potencial positivo, como se puede apreciar, pasando a un potencial negativo, y así hasta regresar a su valor de origen, en el cual, como se puede observar, se generan dos picos, uno abajo y otro arriba. El de nuestro interés era el pico catódico, el cual contiene una estrella en nuestro diagrama, y el no deseado es el anódico, ya que en el cobre lo que haría es que se oxidaría aún más. Así que nuestro objetivo es capturar el valor de potencial en el punto catódico. Reporte de análisis de resultados. En este apartado se dará un resultado para cada uno de los objetivos planteados en un inicio. Diseño de planos del reactor electroquímico. Las medidas para hacer el dibujo del reactor en AutoCAD fueron tomadas como referencia de la literatura, más específicamente de una tesis sobre el desarrollo de electrodos tridimensionales para la recuperación de metales en efluentes industriales, de González García en el año 1998. Se tomó como referencia esta tesis ya que incluía el diseño de una celda de 3 electrodos del cilindro concéntrico, el cual era el sistema que a nosotros nos interesaba estudiar. Efectuamos tan solo unos ligeros cambios en las dimensiones para ajustarlo a nuestro caso. Aquí se presentan los bocetos de los cálculos y el diseño realizado tanto en AutoCAD 2D como en 3D, así también como la tapa que se cubriría. Una vez realizado el diseño del reactor, estos fueron mandados al fabricante, el cual ya se encargó de su elaboración. El resultado obtenido se muestra a continuación en las siguientes imágenes, teniendo del lado izquierdo el cátodo de cobre y del lado derecho el reactor con tapa. Realización de pruebas de lisiviación. A través de las distintas lisiviaciones realizadas con los valores diferentes para la concentración de cloruro férrico, se puede observar que las variaciones fueron significativas. Sin embargo, quedó muy claro que la concentración de 0.8% fue la más óptima, ya que con ese valor se obtuvo la mayor recuperación de cobre de la chatarra electrónica al pasar las 24 horas. Todo esto se puede observar en la gráfica que se tiene a la izquierda, en la cual se mide la concentración de cobre recuperado con el tiempo, siendo que se grafica hasta las 24 horas, y arriba se puede ver la nomenclatura del color de cada una de las concentraciones de cloruro férrico que se utilizaron, y efectivamente teniendo el cloruro férrico a 0.8% como la mayor, teniendo una recuperación de 8000 partes por millón. Implementación del prototipo del reactor electroquímico a las condiciones determinadas anteriormente para probar su funcionamiento. Una vez con el prototipo del reactor construido, pudimos efectuar el objetivo principal, el cual es la recuperación de cobre. Con las condiciones determinadas anteriormente, hacemos referencia a la máxima concentración de cobre extraído de la ceniza de chatarra electrónica en el proceso de lisiviación. Para estudiar la correcta electrodepositación de cobre en el electrodo hicimos uso del método de voltamperograma cíclica. A continuación se muestran los gráficos obtenidos a partir de dicho método. Se realizaron los voltamperogramas para 3 distintas soluciones, siendo la primera de ellas la solución sintética, la cual fue preparada con una concentración desconocida de cobre. La función de la realización de este voltamperograma reside en conocer los picos catódicos y anódicos generados en esta técnica,
para una solución donde haya cobre presente, los cuales, como anteriormente se mencionó, nos dan a saber el potencial al que se reduce o se oxida nuestra especie en cuestión, siendo en este caso menos 0.4 y 0.4 respectivamente. La gráfica obtenida se puede ver al lado izquierdo, el cual se puede notar los picos anteriormente mencionados. La siguiente solución que se realizó el voltampedograma fue la solución lisiviente, que es la solución con la cual se realizó la lisiviación, esta sin haber sido usada todavía en el proceso de lisiviación y con ello libre de cobre. Mediante la lectura de este voltampedograma cíclico se observan los picos catódicos y anódicos a un potencial de menos 0.1 y 0.1 respectivamente. Sin embargo, ninguno de ellos pertenece a la oxidación o reducción del cobre. La finalidad de ese voltampedograma es observar los cambios entre la presencia de cobre y la ausencia de este mismo en la solución. Así, con esto mismo, ver cómo se varía el potencial, ya que en este no se detectó un potencial cercano al menos 0.4. Para concluir, tenemos el voltampedograma de la solución real. Esta se trata de la solución que obtuvimos después del proceso de lisiviación, la cual ya contiene el cobre recuperado de la chatarra electrónica. En esta se logró obtener una electrodepositación de cobre a un potencial de menos 0.5 volts. Con esta serie de experimentaciones en las cuales se hacía pasar una serie de potenciales a las soluciones ya mencionadas mediante el uso de un potenciostato, se logró obtener el potencial indicado para la recuperación de cobre en el reactor electroquímico, siendo este valor el último mencionado, el de menos 0.5 volts. Dicho valor se mantendrá como una condición con la cual se deberá trabajar. Diseño del proceso a una mayor escala. La lisiviación lograda mediante la solución de 0.8% de cloruro férrico, llevándose a una escala mayor, mantendría los mismos resultados ya que se trata de concentraciones, así que aunque efectivamente se tenga una recuperación de cobre a ese nivel, en un posible nivel industrial, esta no es lo suficientemente grande como para hacer sustentable el proceso, debido a que se seguiría recuperando únicamente 8.000 partes por millón, lo cual no alcanzaría a generar ganancias ni para cubrir el costo de las materias utilizadas en todo el proceso. Debido a esa razón no se considera factible un escalamiento industrial. Tras la realización de este proyecto se confirmó la posibilidad de recuperar cobre de la chatarra electrónica mediante una concentración de 0.8% de cloruro férrico en la solución lisiviante. Mediante la ayuda de voltampedograma se logró obtener el valor de potencial deseado para una óptima reducción de cobre en el reactor electroquímico, convirtiendo este valor en una condición constante para la realización de este proyecto. El escalamiento a nivel industrial no resultó ser factible debido a que el proceso genera pérdidas económicas en vez de ganancias, al tener una baja concentración de cobre recuperado en la lisiviación. Además, es importante mencionar que el método es amigable con el medio ambiente y uno de los menos estudiados. Por su atención, gracias.